Muy bien. Me voy a tomar la licencia de usarme como conejillo de indias. Es algo en la tradición de mi disciplina, desde Carrión hasta Freud, ¿no? Usarse un poco como los ejemplares para ser disecados. La primera memoria que tengo, seguramente 4 o 5 años, es entrar a la sala de la casa de un pariente y ver a mi mamá y a sus hermanos llorando a gritos y arrancándose la vestidura. ¿No? Es la vieja tradición judía de hacer el luto, rasgarse las vestiduras. Después me enteré que era el momento, de haber sido 44-45, cuando se enteraron que todos los parientes que habían dejado en Europa, sus otros hermanos, su mamá, sus primos, qué sé yo, habían muerto. Y era la primera vez que ellos se enteraban que habían desaparecido por el Holocausto. Ciertamente esto me ha quedado grabado y ha tenido cierto tipo particular de consecuencias. Lo que está claro es que mi madre, a raíz de eso, nunca le dirigió la palabra a algún judío que hubiera comprado un Volkswagen o un Mercedes. Simplemente si ella se enteraba que un amigo, pariente, conocido había comprado un producto alemán, ella dejaba de hablarle. Cuando años después hubieron las reparaciones de guerra, entonces se le ofrecía a las víctimas o a los que habían tenido parientes que habían muerto en el Holocausto, ella no aceptó ni gestionó el dinero que Adenauer, que era en esa época el canciller alemán, ofrecía, ¿no? El gobierno alemán. Porque decía, si es que acepto el dinero, a lo mejor disminuye mi odio. Entonces no quería arriesgarse a dejar de odiarlos. Claro, ella era una vieja, en esa época, claro, era joven, pero ella había sido una militante de izquierda. No muchos años después, el Museo del Holocausto de Jerusalén envió la lista de los parientes muertos en ruso, hebreo y su traducción oficial en inglés, dando los detalles de los testigos que habían visto si es que habían muerto en los campos de concentración o simplemente ametrallados a la salida de su pueblo, con una lista, ¿no? Uno por uno de sus hermanos, sobrinos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera nota, ¿no? Con su mapa también donde habían ocurrido los acontecimientos. Ese es el primer cuento. El segundo, por esas cosas de la vida, me tocó participar en los procesos de paz en Irlanda del Norte. Tenía un amigo que me invitó, John Allardyce, que en esa época era el jefe de uno de los partidos participantes, y fui a Belfast. Y claro, uno más o menos tiene una idea, ¿no?, de esta guerra entre católicos y protestantes, los de la República Irlandesa y los unionistas, que son los de Irlanda del Norte, que buscan la unión con Inglaterra, con Reino Unido, pero por otro lado que los republicanos, partidarios de la unión con Irlanda, la República Irlandesa, eran católicos y los otros eran protestantes, y que había una guerra, pues, ¿no? Yo llegué a Belfast pensando, bueno, mitad de la ciudad es católica, mitad es protestante, pero no es así. Era como un damero de ajedrez. Entre cuadra y cuadra habían barreras, alambres de púa, guardias armados o católicos o protestantes, y para ir de un lado a otro de la ciudad tenías que pasar por varias barreras y varios puntos de control. Me enteré que la ciudad había sido integrada entre católicos y protestantes, pero a partir de los años 70, bueno, los vecinos
que habían sido más o menos cercanos, de pronto mataban un primo y el otro primo mataba, ¿no?, al hermano que se había enterado o se sospechaba que había matado, y un paisito chiquito. Era una cosa absolutamente espantosa. Mi amigo me dijo, mira, esto no es católicos versus protestantes. Esta gente se viene matando de hace 1000 años. No es católicos y protestantes, eso es lo de ahora. Pero esto empieza en el siglo XII o XIII, cuando Enrique II invade. Pero además, antes de la invasión, ya los del norte y los del sur se venían matando entre ellos. Cada vez cambia la razón de la matanza, ¿no? Ahora es católicos versus protestantes, pro república, pro Inglaterra. Antes era otra cosa. Es como si hay un odio que va morfoseándose de acuerdo al momento histórico. Y sin embargo, gracias a hacer cierto tipo de arreglos y que los asesinos de un bando y de otro se pudieran hablar, es uno de los procesos que ha tenido éxito en términos de lograr la paz. Entonces, algo deben haber hecho bien, ¿no?, para después de 1000 años tener un semi-arreglo, ¿no? Eso se concretó en lo que se llama el arreglo del Viernes Santo en 1998, pero para mí lo que fue central es la participación de gente que vino de afuera, ¿no? Era la época de Tony Blair, el presidente de Irlanda del Norte, y George Michael, que era uno de los consejeros de Bill Clinton. Entonces hubo una participación activa de Inglaterra, Irlanda del Norte y Estados Unidos. Está claro que sin una intervención internacional no hubieran podido reunirse y conversar, ¿no?, las partes en conflicto. Ahora, no es que esto no haya tenido consecuencias curiosas, ¿no es cierto? Una de las consecuencias curiosas es que la razón aparente del conflicto, que es la discrepancia religiosa, ¿no?, los católicos, el arreglo de paz produjo el colapso del catolicismo en la República Irlandesa. Antes, en esa época que yo visité, estaba penado con cárcel tener un paquete de condones. Era peor tener un preservativo que tener 1 kilo de coca, en términos legales. Se sabe que toda la salud pública y la educación están en manos de la Iglesia, y la cosa es que es un país que reconoce el matrimonio homosexual, reconoce el aborto. Entonces, una consecuencia indirecta es que una de las razones del conflicto produjo esta cosa misteriosa que es el colapso del catolicismo en Irlanda del Norte. Y la otra cosa es que los grupos armados, que eran los grupos patrióticos, tanto el ejército de la IRA, que era el de los republicanos católicos, como el de los protestantes, que eran las fuerzas paramilitares, una vez que se lograron los acuerdos de paz, se criminalizaron. Tenían que usar de alguna manera su experiencia y su conocimiento de armas, y hoy funcionan como grupos criminales, como Sendero, vamos a decir, en el BRAE. Entonces, los efectos particulares de un arreglo de paz pueden ser totalmente desconocidos. Eso es una cosa, pero para mí el hecho es que no importa el tipo de conflicto, quizás no hay una solución personal como mi madre jamás lo tuvo, y estoy seguro que muchísima gente igual, pero sí puede haber un arreglo social y político. Y que una cosa es que tú no perdones, y veremos después eso, y otra cosa es que llegues a una convivencia que de todas maneras pueda ser articulada políticamente. Y tomo eso como dos cosas para mí importantes de distinguir. Muy bien. Entonces, mi moraleja aquí es que hay ocasiones en que tú no tienes más remedio que aceptar tu dificultad de diálogo y tener imperiosamente la necesidad de una intermediación. Y que el perdón político
es diferente, o el arreglo político es diferente que llegar a tener una paz contigo mismo en términos de lograr una reconciliación o un perdón con un enemigo. Dos cosas diferentes. Ahora, regreso un poquito a teorizar ya la parte más histórica, ¿no? la verdad Claudia. Lo primero es intentar entender, porque esto se llama el odio y el perdón, y si es que simplemente uno lee los periódicos hoy, estoy seguro que todos nosotros sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? Yo llamo a que estamos en una situación de un odio libre y flotante, a la búsqueda de espacios e intersticios en donde depositarse. ¿No? Es como que si todo atrae al odio, ¿no? Y nosotros, muy generosamente, aceptamos eso. Y si es que uno no odia, es que eres un pobre imbécil que no está entendiendo las cosas, ¿no? Eres un fujimorista, o eres un aprista, o eres un caviar, o no sé qué. Pero el hecho es que hay cierta perentoriedad, y ya no individual, es decir, esto que es social y político se está individualizando. Nosotros somos parte de ese recipiente en donde este odio libre y flotante, ¿no es cierto?, queda depositado. Entonces, aparte de lo que cada uno tiene que hacer en términos de intervención política, cada uno tiene que hacer su partecita, me interesa saber, ¿no?, recapitular un poco lo que yo entiendo por odio, ¿no? Que da el título a esta mesa y el título al libro que Claudia editó. Bueno, hay una vieja tradición, ¿no es cierto?, del Tánatos y Eros, que de alguna manera viene desde siempre. Pero el odio, y aquí Byron, ¿no?, dice Byron, los hombres amamos deprisa, pero para odiar nos tomamos todo el tiempo del mundo. Muy bien, el poder del odio, ¿no? Claro, nosotros estamos en la idea romántica que el odio vence al amor. La historia no nos dice que eso es necesariamente así. Entonces yo digo que el odio es un afecto absolutamente nuclear, pero que tiene su historia en términos de la formación de los afectos. Lo primero es que cuando algo te fastidia, y eso desde un bebito, uno siente una irritación, ¿no? Una mosca que te huele alrededor de la sopa. Después, si es que eso no se va rápido, y si es que el malestar es más intenso, lo que hay es la rabia, ¿no?, y una furia que activa la agresión. La agresión es el pasaje a la acción de un sentimiento de rabia y de frustración. Pero esta irritación, ¿no?, que produce una cólera, se intensifica, se forma rabia y de ahí una furia, son sentimientos difusos que no tienen necesariamente una clara estructura de representación en nuestra cabeza. Simplemente hay un fastidio afuera, ¿no? Y lo que uno quiere es eliminar eso que te fastidia. Pero luego de ese sentimiento de querer eliminar aquello que te fastidia, también luego te da estos sentimientos cuando tú quieres eliminar algo que impide que tú obtengas lo que quieres. Entonces hay un odio para eliminar lo que te fastidia y un odio de aquello que interfiere, odio después con querer obtener, ¿no?, lo que tú quieres. Y otro gran sentimiento que produce estas cosas es la necesidad de control al mundo, a lo que sea, que con la necesidad de restituir tu autonomía. Ahora, el pase al odio es cuando estas características, y hablamos de la furia más o menos difusa, se estructuran con una representación.
Entonces ya no es un sentimiento difuso, sino que es algo estructurado que tiene una representación y una narrativa con la cual tú te enfrentas. Y es así que irritación, furia, ¿no?, etcétera, lo que hemos visto, rabia, se transforma en odio, que tiene la particularidad de tener paciencia. Porque el odio es algo con la cabeza. No tan, en otras palabras, además del sentimiento como la rabia, difuso, es algo que tiene una narrativa y que nosotros buscamos cómo entender y racionalizar la razón de nuestro odio. Entonces, si es que los otros sentimientos son simplemente para quitarte de encima aquello que te fastidia, aquí tú explicas que aquello que te fastidia de alguna manera tiene que ser por algún motivo, porque el odio de todas maneras tiene que ver también con la autoestima, con lo que en mi jerga es el narcisismo. Esto es, si es que alguien se atreve a fastidiarte y se atreve a poner límites a que tú consigas lo que quieras, es alguien que está en un complot internacional contra ti. Es decir, ¿por qué? ¿Qué menos que un complot internacional puede haber, ¿no?, para que alguien se atreva a oponerse a tus designios? Entonces, y eso, y ahí viene la otra cosa, viene ligada a la extensión del odio, que es la perentoriedad en la venganza, que es ya un sentimiento un poco más complejo, que tiene que ver con que aquel que se atreve a fastidiarte la paciencia merece la peor de las muertes, y no tan solo la muerte, sino la tortura. Entonces, el odio siempre tiene que ver con, digo, narcisismo, autoestima, sentimiento de venganza por la parte de, entre comillas, la injuria narcisista, y luego, ya depende de tu propia historia, la necesidad de recuperar tu fuerza a través del control del objeto, aquello que te fastidia, en donde interviene la acción de la agresión, que en este momento, en esta jerga se llama, no, una actitud sádica. Tú tienes que vengarte haciendo un castigo adecuado al otro por la osadía de haberte faltado el respeto. Ahora, esto impone la necesidad del dominio del objeto y tiene que obligatoriamente modificar tu conciencia moral. Okay, bien. Ahora, tengo que decirles, una pequeña introducción, que esto tiene rutas neurofisiológicas y neuroquímicas que se han estudiado a través de resonancias magnéticas con marcadores, y que más o menos ser hincha de un equipo de fútbol, ser partidario intenso de una religión o de un grupo político, tiene la misma ruta. Desde el punto de vista del afecto puro y de sus rutas neurofisiológicas, si uno libera los contenidos, son equivalentes, y la intensidad con que alguien busca el gol de su equipo, ¿no es cierto?, o el rezo en una iglesia o en una mezquita, o yo vivo en una cuadra de la embajada uruguaya, los gritos de el Abra ya murió y los otros que gritan el Abra nunca muere, la intensidad o los procesos mentales son exactamente iguales en los unos y los otros. Muy bien, ¿y qué es en este caso lo que busca? No tan solo ganarle al equipo rival, sino transformarte en barra brava. Hay aquellos que aplauden, ¿no es cierto?, el triunfo de la U de la Alianza, pero hay otros que necesitan la cachiporra y romperle la cabeza al rival. Ahora, uno no sabe si es que el gusto está en romper la cabeza o en tener el triunfo de tu equipo. Pero de todas maneras, ahí se mezcla, porque tú vas a racionalizar, por supuesto, que es el triunfo de tu equipo. Pero la cosa no es segura. Entonces, la venganza, la necesidad de la venganza, también es el proverbio chino, ¿no? Si tú emprendes el camino de la venganza, empieza construyendo 2 tumbas. Muy bien, pero igual yo creo que a veces no te importa acabar enterrado,
siempre y cuando tú puedas hacer sufrir al que te fastidió la paciencia su justo castigo, ¿no? Que por cierto se merece. Bueno, el riesgo es que tú quieras bajar tu cólera, porque si es que tú bajas tu odio, puede haber el riesgo a que tú te transformes en pasivo, tímido, ¿no? Entonces tú tienes que hacer algo para fortalecerte. Y esto en mis cartas se llama un poco la identificación con el agresor temido. La víctima necesita copiar al agresor para borrar la vergüenza de haber sido derrotado. Entonces, esto es un círculo vicioso en que, ¿no?, aquel que es víctima busca ser victimario. En las ciencias sociales esto es fácil en la repetición de las historias familiares, en donde aquellos que han sido mortificados, dañados, agredidos de chicos, en lugar de ser padres amorosos, se transforman en padres iguales que sus padres, ¿no? Entonces hay un círculo vicioso que se entiende también con el poder del odio que acaba reproduciéndose. Ahora, el punto es que en estos procesos también uno tiene su conciencia moral. ¿Y qué es lo que hace tu conciencia moral? Se transforma en laxa. La conciencia moral se liquifica. Uno hace una transacción. Y hay un norteamericano, Leo Rangel, que estudió la mente de Watergate y hace los compromisos que nosotros hacemos, ¿no? Para poner un ejemplo, él decía, se dice, por ejemplo, que los norteamericanos votaron por Nixon a pesar que sabían que era un pillo. La hipótesis es que votaron por Nixon porque era un pillo, ¿no? Porque tú te identificas con el agresor, con el delincuente en algunos momentos, y en otros momentos te transformas en un puro que quiere liberar al mundo, ¿no es cierto?, del pecador. Pero de todas maneras, el odio tiene la particularidad de racionalizarse y de justificarse. 5 minutos, muy bien. Unas pequeñísimas entonces palabras sobre el perdón. Tenemos el odio y el problema es cómo elaborar esto. Entonces, la primera respuesta es: nunca te olvidas del objeto que odias. ¿Por qué? Porque el odio tiene el sentimiento de haber sido una respuesta adecuada a una injuria que te han hecho. Ahora, cuando te han hecho una injuria, y a veces yo creo que hay muy buenas razones para odiar, tiene que haber un intento, ¿no?, de alguna forma de reconciliación, ¿no? El perdón. Ahora, es una palabrita central en las religiones, ¿no? Por supuesto, en el catolicismo tú tienes cierto mandato de un perdón incondicional. Los judíos somos más particulares. Tú tienes que reparar. Es decir, dos cosas tiene que haber para negociar un poco de perdón, ¿eh? No todo. Esto es, nunca hay perdón total. 1. 2. Tú tienes el violador, el que te hace el daño, tiene que recibir alguna pena. Y estaba pensando en una mesa de la mañana, y tiene que haber una reparación, tiene que haber una compensación. Lo que la mujer decía en la mañana, ¿no es cierto?, al descendero: mira, no basta con que me pidas perdón, tienes que ayudarme a construir mi casa. Bien, entonces, el asunto del perdón, para poderlo entender, creo que por ahí me quedo, es que es un proceso que se parece mucho en términos de lo neurofisiológico al luto, al duelo. Requiere un trabajo particular, no viene por la gracia divina. Perdón, aquellos a quienes viene por la gracia divina, que tal suerte, pero en términos generales tiene que ser un proceso de largo trabajo, así como el luto. Primero tú tienes la negación, no es verdad que ha pasado, después
¿no? Quedas perplejo, después te viene un dolor y la sensación de una pérdida irrecuperable, después vas elaborando y recuperando tu objeto perdido, pero nunca hay la tranquilidad total. Podrás regresar a tu vida, pero siempre hay un hueco que el objeto perdido te deja. Ese mismo proceso de elaboración se ha visto que tiene el perdón, ¿no? Es un trabajo de perdón, no es que viene el perdón. Así como un año te dura un proceso de luto, igual el perdón es un trabajo que tiene que ser elaborado y lo elaboras un poco mejor o un poco peor. Y llegas a algún tipo de transacción siempre y cuando hayan estos requisitos. Igual como en el luto puede haber un luto patológico, te quedas prendido de la pérdida, en el perdón puede haber un perdón superficial y falso, que es el formal, pero si es que tiene que haber, y si es que hay, una elaboración y una negociación, y siempre el perdón no puede ser en abstracto, y eso estaba claro en la mañana también, tiene que ser cara a cara con aquel que ha sido el injuriado y el injuriado con aquel que ha sido el injuriador. Y eso se ha visto en los procesos políticos y sociales en Ruanda, en Sudáfrica, en donde los asesinos iban a conversar con las parientes de los asesinados. Pero no puede hacerse de modo propio por la voluntad de uno. Tiene que ser en un marco institucional y con mediadores claros. Porque esto es demasiado para las personas particulares. Entonces, está visto que donde ha funcionado, hay sitios donde ha funcionado, decía Ruanda, Sudáfrica, Irlanda del Norte, en donde la cosa está clara. No se metía presos a los asesinos tenían que conversar, negociar, pagar, arrepentirse, trabajar. Es decir, el viejo cuento, eso es de Locke, pero yo se lo di a Roberto McLean. La justicia tiene que servir al hombre, el hombre no puede servir a la justicia, ¿no? Y si es que uno quiere justicia estricta, no va a haber reconciliación ni arreglo. Y ahí me quedo 5 minutos. Gracias.